Qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Qué buen tiempo de alabanza. Y ahora quiero llamar su atención con un video. Quiero arrancar hoy invitándolos a que miren un video de dos perros que son puestos a prueba. Y quiero que mientras ustedes observan este video con mucho detenimiento, también me escuchen alguna descripción que voy a hacer acerca de los perros. Dice así: de los 5 sentidos de los perros, su olfato suele ser sin duda el más desarrollado. Se calcula que estos animales tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, una cifra impresionante si la comparamos con los 5 millones que tenemos las personas. Lo que hace que el olfato del perro sea tan potente es que en sus fosas nasales hay unas estructuras óseas en forma de espiral, llamadas cornetes, que se encuentran recubiertas por una mucosa con muchos pliegues. Gracias a esas estructuras óseas y a estos pliegues, la superficie mucosa olfatoria aumenta notablemente y en consecuencia también se multiplican sus receptores olfativos. Esta extraordinaria capacidad le ha permitido establecer una colaboración estrecha con los humanos en múltiples e importantes labores, desde los inicios de la domesticación, como la detección de explosivos, sustancias ilegales o incluso enfermedades. El perro es carnívoro, física y fisiológicamente. Físicamente podemos analizar, por ejemplo, los dientes. Tienen forma puntiaguda y pueden desgarrar, cortar y destrozar. Es así, mis queridos, que estamos observando aquí un par de canes siendo probados contra su naturaleza. Vemos a dos perros, un Golden Retriever y un Siberian Husky, frente a un pollo que emana olores que para ellos son extraordinarios, son un deleite para ellos porque son carnívoros. Sin embargo, estamos viendo que uno de los dos está teniendo más dominio propio que el otro. La gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en esta mañana, mientras vemos a estos animales batallando, sobre todo a uno de los dos, es ¿cuál de los dos actuó naturalmente? ¿Cuál de los dos actuó en contra de su naturaleza? El perro ama la carne porque es carnívoro. Es una declaración obvia. Sin embargo, estamos siendo testigos de una prueba muy fuerte que un perro se abstenga de comer carne. Sorprendente. Sin embargo, aparentemente uno de los dos lo logró. Es así, mis queridos, que nosotros como humanos tenemos que llegar a pensar si en algún momento podríamos ir en contra de nuestra naturaleza. La Biblia afirma categóricamente que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa que se inclina continuamente hacia el pecado y que además se deleita en el pecado. Así como los perros comen carne porque son carnívoros, así los humanos pecamos porque somos pecadores. Podemos actuar en contra de esta naturaleza feroz que nos visita diariamente. Lo invito a que me acompañe en este viaje por las Escrituras y podamos pensar hoy en la tentación. La tentación es el tema que hoy nos ocupa. Quiero que vayan buscando en sus Biblias y las tengan a la mano en Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Hoy nuestro tema nos ocupa acerca de la tentación. Hagamos un pequeño repaso, vamos a la cronología de los eventos. Lo último que hemos hablado acerca de la Carta de Santiago. Estamos estudiando hace unas semanas la Carta de Santiago, que fue escrita aproximadamente por el año 50 después de Cristo y que fue dirigida a judíos cristianos que fueron esparcidos desde Jerusalén hacia Asia Menor y Europa.
En la primera charla hablamos acerca del autor, de Santiago. Descubrimos que Santiago era hermano menor del Señor Jesucristo y su nombre es Jacob en hebreo. Vemos que Santiago era parte de la Sagrada Familia y que tuvo un proceso de conocer a Jesús, a pesar de que era su hermano. Él necesitó conocer a Jesús como su Señor y Salvador, y vimos cómo él se convierte después en una columna de la iglesia de Jerusalén. Luego Carlos nos habló ampliamente acerca de que estos cristianos que fueron esparcidos fueron involucrados en una prueba, y que en estas pruebas Santiago nos invita a ellos y a nosotros a gozarnos, pero también a soportar en medio de las pruebas. Seguidamente, después hablamos acerca de la importancia de ser sabios en medio de las pruebas, la importancia de tomar decisiones en medio de momentos de conflicto, y hablamos de la importancia de ser sabios. Hace 8 días, Carlos nos habló acerca de la condición de los ricos y de los pobres. Muchos de estos cristianos esparcidos por Asia Menor, muchos de ellos salieron sin nada, todos salieron sin nada, pero algunos de ellos tenían riquezas, y allí en el lugar donde estuvieron fueron probados. Y tanto los pobres como los ricos tuvieron dificultades, y Carlos nos habló ampliamente acerca de esta situación. El título de nuestra charla hoy es una pregunta. ¿Tentado? No cedas. Todos los días somos tentados. No existe una persona sobre este planeta que no haya sido tentada, y eso incluye al Señor Jesucristo. Sin embargo, no tenemos que ceder a la tentación. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Los invito, ahora que tienen sus Biblias a la mano, para que vayamos a la carta de Santiago, capítulo 1, desde el verso 12 al 15, y vamos a leer los versículos que nos ocupan, y vamos a hablar qué es lo que dicen acerca de la tentación. Entonces dice así la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. De este texto vamos a derivar 3 principios, 3 puntos de los que vamos a hablar durante los próximos 30 minutos. El primer punto, vamos a hablar acerca de la bendición de soportar. Luego vamos a hablar de la fuente de la tentación, y finalmente vamos a ver de las consecuencias de ceder a la tentación. Vamos a nuestro primer punto entonces, la bendición de soportar. Dice el primer versículo, el versículo 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En la versión Reina Valera aparece con la palabra bienaventurado. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Lo que significa es doblemente feliz el hombre que es capaz de soportar la tentación. Sin duda en este versículo vemos 2 bendiciones. La primera es la felicidad de haber soportado la prueba. No sé si nos podríamos identificar con el Golden Retriever del principio, cuando su amo le da la orden de no tocar el pollo y él se mantiene allí y supera la prueba y obedece a su amo, actuando en contra de su naturaleza carnívora.
Nosotros también somos llamados a actuar en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, por amor al Señor. Y hay dos bendiciones. La primera es la felicidad de superar la tentación y la segunda habla de una corona de vida. En este texto habla de pruebas y tentaciones. Pruebas y tentaciones, hemos venido hablando de pruebas. Carlos nos habló ampliamente de ello. Aquí la tentación se vuelve una prueba. Y ambas circunstancias son difíciles para un cristiano. Vamos a enfocarnos en la tentación. Vamos a enfocarnos en la tentación. Y hay una diferencia entre prueba y tentación. Ciertamente las pruebas provienen de Dios para perfeccionar nuestro carácter y evaluar nuestra fe. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio en un altar. Esa fue una prueba de fe, fue una prueba de carácter. Dios probó a su siervo y por cierto que Abraham salió aprobado. En el transcurso de esta charla estaremos viendo las fuentes de la tentación. En este texto la palabra tentación se refiere a la incitación del mal. Por eso a Satanás es llamado el tentador, porque él es un incitador del mal. Sin embargo, en este texto en el que estamos hablando, nos hablan de una recompensa. Habla de que feliz aquel que supera la prueba de la tentación, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Es así que esta corona de vida probablemente se refiere a un galardón que será entregado en un lugar llamado el Tribunal de Cristo, un día futuro, donde serán evaluadas nuestras vidas. Y allí veremos cuántas veces fuimos tentados y cuántas veces fue superada la tentación. Cuánta gloria trae eso a Dios, pero también cuánta felicidad y cuánta satisfacción el no haber cedido a la tentación. La felicidad la experimentaremos acá cuando superemos la tentación. La corona de vida la recibiremos allí en ese lugar, quizás en el Tribunal de Cristo, de manos de nuestro Señor Jesucristo, y será una victoria y será una gloria para el Señor, que Él mismo, mirando a los ojos a uno de sus siervos, pueda decirle: muy bien, siervo y fiel, superaste, no cediste a la tentación. Recordemos que en el Antiguo Testamento un hombre llamado José, el hijo menor de Jacob, fue vendido por sus hermanos de una manera cruel e injusta y fue probado en su carácter como tal vez ningún otro. En las Escrituras recibió muchas injusticias y sin embargo este varón se mantuvo firme con el Señor. Luego de las injusticias, viviendo bajo el mando de un hombre llamado Potifar, quien era su amo, un día este joven fue dejado a solas con la esposa de Potifar y esta mujer lo invitó a acostarse con ella. Esta mujer intentó seducir a este joven de Dios y lo invitó una y otra vez de manera recurrente. Sin embargo, hubo algo que blindó a José, algo que lo protegió, y fue su gran temor. Porque recordemos que dijimos en otra charla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor de que hay un Dios de los cielos que nos observa, que nos mira, que conoce nuestros pensamientos, que conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios fue glorificado a través de la vida de José. Dicen algunos expertos que la esposa de Potifar era preciosa, era hermosa. Nunca la tentación va a venir horrible. Nunca va a venir algo que me produzca asco. Siempre va a venir algo que será un deleite. Siempre va a ser algo muy atractivo para mis ojos, para mi carne, para mis oídos. Así le pasó a este hombre. Este hombre pudo decir a esta mujer que cómo podría yo pecar y hacer este grande mal contra mi Dios. Así que José no cedió. ¿Estás siendo tentado? No cedas. No cedas.
¿Cómo estás manejando la tentación? ¿Estás siendo bienaventurado? ¿Estás construyendo tu corona de vida? Esa sería una gran aspiración. Yo quiero una corona de vida al final, porque soporté la tentación. Queridos, todos enfrentamos tentaciones diariamente. Todos sin excepción vamos a estar con un portafolio de tentaciones en esta vida, en este mundo caído, lleno de pecado. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. El mismo Señor Jesús fue tentado. Ya vamos a verlo más adelante. ¿Qué tentaciones estás enfrentando últimamente? Piensa por un momento qué te está picando por allí, qué te está llamando a hacer lo que no es correcto. Los cristianos del primer siglo a los que fue escrito esta carta estaban lejos de su tierra. Santiago les escribe que vienen pruebas, pero que también hay tentaciones. Allá en la desesperación en la que estaban lejos de su tierra, en medio de otra cultura, otro idioma, otra economía, seguramente en medio de la desesperación dijeron, no más. Y quién sabe qué tipo de tentaciones enfrentaron. Nosotros hoy también podemos llegar a un punto de desesperación. Ya no sé cuántos días llevamos en este confinamiento y aquí desde la casa y buscando obedecer a Dios, pero las cosas no cambian. Es posible que la presión aumente y que quizás de pronto diga, ya me cansé. Pero si estás tentado, no cedas. No cedas por amor a Dios, por el temor a Dios, porque habrá doble gozo. Habrá una bienaventuranza para ti si lo soportas. Habrá gloria para Dios y habrá una corona en el futuro. No, tentado no cedas. Recuerda al perro del principio. Podemos actuar en contra de la naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos invita todos los días hacia la maldad, pero eso no significa que debemos obedecerla. Vayamos a nuestro segundo punto. La fuente de la tentación. Dice el versículo que sigue: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Santiago les está aclarando a esas personas de allá que no piensen que el asunto es externo. No, el problema es interno, queridos. Tenemos un gran problema interno. Todos los seres humanos tenemos un gran problema interno. Y el problema interno es que dormimos con el enemigo. Tenemos dentro de nosotros alguien que se opone a hacer lo correcto. Y lo segundo que quiero aclarar acá de este versículo es que Dios jamás tienta a nadie. Es decir, Dios jamás usará el pecado como herramienta para probar a sus hijos. No, 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 no. Cuando Dios probó a Abraham, no lo estaba incitando al pecado. Él estaba probando su carácter, él estaba probando su fidelidad. Es así, mis hermanos, que la tentación realmente viene de tres fuentes. Hoy vamos a hablar de una de esas tres. Ahí en su diapositiva vemos que hay tres fuentes de pecado. La primera es la carne, de la que nos ocupamos hoy en esta charla. Dice en Gálatas 5, 16, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es como si tuvieras dos fieras, dos tigres de Bengala dentro de tu ser. El uno es el Espíritu Santo que quiere gobernarte para que obedezcas a Dios, y el otro es esa naturaleza caída, que se harta de los principios, que no quiere obedecer, que tiene pereza, que no quiere. Y va a ganar el tigre que esté mejor alimentado. Es así que debemos llenarnos de la palabra de Dios para que este enemigo interno sea neutralizado todo el tiempo.
El segundo enemigo es el mundo, dice en Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ojo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. El mundo es ese sistema, no es el globo terráqueo, no es la tierra, es ese sistema religioso, mundanal, que se ocupa de las cosas, de lo temporal, de lo que no trasciende a lo eterno, de lo que me separa de Dios. Es un enemigo externo. Y el otro enemigo por excelencia que tenemos nosotros es Satanás. Dice ahí en Mateo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es así que pudimos ver que hay tres fuentes. Y una de ellas es interna. Por eso dormimos con el enemigo y debemos saber tratar con él. Santiago le habla a estos hermanos de allá del primer siglo, aclarándoles que es adentro donde está el problema y que nos ocupemos de ello. Esto es vigente. Todos nosotros tenemos un problema dentro, de desobediencia. Entonces, en la Reina Valera este versículo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es ese deseo, esa intención por hacer el mal de continuo. Jesús dijo acerca de este problema interno, él dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¡Qué gran problema! ¡Qué lista de cosas tan terribles con las que batallamos! Dormimos con el enemigo. Cuando leemos declaraciones como esta que salieron de los labios de Jesús y de la instrucción que nos da Santiago en esta palabra, tenemos que quitar de nuestra vida el culpar a otros. Todos nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. Tenemos la tentación de decir que fue por culpa de otro, que es que no pude evitarlo, que es que todo el mundo lo hace, que es que fue un error nada más. Nadie es perfecto. Oiga, yo no sabía que eso estaba mal. El diablo me llevó a hacerlo. Fui obligado a hacerlo. Dios, ¿por qué me permitiste que pecara de esta manera? Acabamos de leer que el problema está dentro y que en nuestra propia naturaleza buscamos culpar a alguien. Siempre queremos que haya una víctima de mi pecado, que otro asuma mi responsabilidad. Cuando Adán y Eva fueron sorprendidos en el huerto del Edén y Dios cuestiona al hombre, ¿qué has hecho? Y él dijo, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y ninguno quiso asumir la responsabilidad. Y hoy pasa igual, queridos. Es así, mis queridos, que al enfrentar la tentación, y si en mí se despierta un deseo, ese deseo es de mi persona, de mi interior. Soy yo el responsable de que eso que hay en mi mente y en mi corazón se ejecute o no. Es cierto que Satanás es un mentiroso, es un engañador por excelencia, es experto en tergiversar la verdad de Dios, pero Satanás no obligó a Eva a comer el fruto, no la obligó, él simplemente puso una súper oferta para su carne, para sus ojos, para su vanagloria, y ella decidió en su corazón obedecer a ello. Hoy pasa igual, hoy hay una infinidad de ofertas y somos nosotros los que decidimos si lo hacemos o no. Entonces, allí el incitador, el tentador, Satanás en el huerto, tuvo una victoria.
y fue a ver, conseguir que la creación de Dios rompiera su relación con Dios. Este mundo está lleno de deseos y quiero hacerte una pregunta aquí. Supongamos que no existiera Satanás y que no existiera el mundo. Tenemos tres enemigos: la carne, Satanás y el mundo. Supongamos, no existe el mundo, no existe Satanás. De todas formas, seguiríamos siendo culpables, porque dentro de nosotros está la maldad. Es así, mis queridos, que es por eso que tenemos que batallar con esto. Ni siquiera el Señor Jesucristo fue librado de esto, es decir, no pudo evitar ser tentado. Lo que él pudo evitar fue ceder a la tentación. Y aquí vemos tres áreas en las que Satanás tienta a Jesús allí en el desierto. En Mateo 4 habla de esto. Satanás le ofrece los reinos de este mundo, le ofrece poder. Satanás le dice a Jesús: di a estas piedras que se conviertan en pan, cuando Jesús lleva un largo ayuno. Y luego lo lleva al pináculo del templo y le dice: salta, porque escrito está que a sus ángeles mandará y te guardará. Es así que el Señor fue tentado por Satanás con el poder, con la provisión y con la protección. Satanás está tratando de emular a Dios en la provisión. Pero Jesús no cedió, como José no cedió. Cualquiera podría decir: no, es que Jesús, como es Dios, a él le quedó fácil. Pero tenemos ejemplos en la Biblia donde hombres de Dios no cedieron por amor a Dios. Así que la tentación está a la puerta, mis queridos. Y las consecuencias de ceder a la tentación son nefastas. Vamos a nuestro tercer punto. Dice la palabra de Dios: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Pensemos en eso. Dice en la Reina Valera: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí Santiago les está hablando de esos cristianos del primer siglo y a nosotros, y está diciendo: mire, cuando somos tentados y cuando cedemos, es como quedar embarazados. Hay una concepción, hay algo que concebimos en el corazón que ya no tiene reversa. Cuando ya en mi corazón he decidido ceder y no parar, obedecer a mi carne para pecar. Es allí en el corazón donde planeamos pecar. Hay al menos una lista de 6 cosas que nos producen tentación, y ustedes están viendo una imagen ahí. La primera imagen nos muestra unos fajos de dinero. El dinero es una gran tentación. De allí se deriva la codicia y la avaricia. ¿Quién no ha sido tentado por eso? ¿Estás batallando con asuntos del dinero? ¿Estás tentado a hacer cosas con dinero que no son legales? ¿Estás tentado a no pagar una deuda que debes? El dinero es decir, el dinero en sí no es malo, recordemos. Lo malo es el amor al dinero, pero el dinero es usado por este mundo y por el diablo para seducir a muchos. ¿Tú estás entre ellos? La segunda imagen que vemos es una hamburguesa, una comida provocativa. Y tengo que confesarles que yo estoy ahí en esa lista. Batallo con el tema de la comida y tengo que pedirle a Dios para que me ayude a no extralimitarme en ese tema. Algunos acuden a la comida porque tienen ansiedad, y la ansiedad se produce por falta de confianza. Entonces, la comida a veces se convierte en un refugio de una persona ansiosa, ¿sí? Entonces, esa es otra fuente de tentación. ¿Cómo le va con eso? ¿Está teniendo dominio propio? ¿Se está extralimitando con la comida?
La tercera gráfica que vemos un diente y un ojo. Es la tentación a la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. La tentación a que, no, es que yo necesito arreglar este asuntico porque esto no se queda así. No sé si estás batallando con eso en estos tiempos. Santiago le advertía a los cristianos del primer siglo allá, tengan cuidado con esa tentación. Tengamos cuidado de querer vengarse en nuestras propias fuerzas. El Señor dijo, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. La otra tentación es, vemos a un muchacho con sus brazos sobre sus rodillas. Esa es la tentación a renunciar, a abandonar, la tentación a no continuar un proceso, la tentación a no seguir adelante con algo que yo empecé y que ya no quiero más porque estoy fatigado, pero que sé en mi corazón que tengo que cumplirlo y llevarlo al final término. Esa es una tentación terrible. La he vivido muchas veces de no querer seguir. Tentado en esa área, no cedas. Continúa hasta el final lo que empezaste. La otra imagen es evidente, el chisme. Ese comezón de oír que tienen o que tenemos en ocasiones, de estar escuchando más de la cuenta y lo peor de todo, comunicando más de la cuenta. ¿Cómo le va con eso? ¿Cómo le va con poner una guarda en su boca para no hablar más de la cuenta? ¿Cómo le va con la prudencia? ¿Cómo le va con esa situación de estar siendo comunicativo? Es así, mis queridos, que estamos viendo y llegamos a la última parte de mirar. Vemos un niño mirando más allá. ¿Cómo está usted con sus ojos? La tentación de mirar. Eso de mirar más allá a lo que no conviene. ¿Cómo le va a usted con el manejo del dispositivo? ¿Está mirando cosas que no le convienen? Por ahí entran mucha información y podemos ser tentados. Es así, mi querido hermano que me escucha. Si está siendo tentado, no cedas. Podemos ir en contra de la naturaleza. Quiero finalizar con lo siguiente. Para tener una victoria genuina ante el pecado, solamente se puede con el auxilio del Espíritu Santo. Una persona sin Cristo se comportará como el perro Golden Retriever del video al inicio. El perro lo logró durante casi todo el video, pero al final se apresuró y cayó. Eso es lo normal porque es carnívoro. Nosotros somos pecadores y por naturaleza vamos a ir hacia el pecado. Pero cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo en su vida y el Espíritu Santo hace que ya deje de ser esclavo del pecado. Esa es la victoria que tenemos ahora como creyentes. No quiere decir que no pequemos. La diferencia es que ahora no somos esclavos del pecado, no estamos atados y encadenados a un hábito destructivo que me daña y daña a otros y sobre todo ofende a Dios. Es así, mis queridos, que si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es un hijo de Dios, pues Dios nos ha dado a ti y a mí las herramientas para ser bienaventurados, para ser doblemente felices, para aspirar a una corona de vida en el futuro. Es así, mis queridos, que aunque estamos en un mundo caído, de alguna manera podemos vivir en victoria, de victoria en victoria, cada día, porque cada día vamos a enfrentar la tentación. No debemos dar lugar al diablo, no debemos amar este mundo, debemos escudriñar las escrituras diariamente y temer a Dios. Si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a ser vencido una y otra vez. Una y otra vez vas a experimentar un vacío y una zozobra y una insatisfacción por hallarte siempre vencido por el pecado. Es por eso que yo
te invito, si nos escuchas hoy por primera vez, que te arrepientas de tus pecados, que te rindas a Cristo Jesús el Señor, que pagó en la cruz por tus pecados, y te vuelvas a Él de todo corazón. Y entonces, y solo entonces, podrás tú experimentar la libertad de la que habla la Escritura, que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si estás atado con algo, si hay una esclavitud, si hay algo, es Cristo Jesús quien te puede liberar de ese hábito pecaminoso dañino que te separa de Él. Por eso yo te invito, después de haber escuchado esta charla, a que te arrepientas y ponga los ojos en la cruz vacía de Jesús, que pongas su fe en el Cristo resucitado, en aquel que pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Mis amados hermanos, los invito a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre, por darnos esta palabra en esta mañana. Sí, Señor, reconocemos hoy que experimentamos la tentación todos los días. A veces es más difícil que otras veces. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que nos auxilia en nuestra debilidad. Gracias por el poder de tu palabra que nos recuerda quién eres. Señor, ayúdanos a tener el temor suficiente por ti cuando nos veamos enfrentados a diversas pruebas, Señor. Hoy queremos decirte que queremos ser bienaventurados, que queremos ser felices en medio de la prueba, pero también tener gozo por tener victoria sobre la tentación, Señor. Te decimos que a veces hemos perdido la batalla, pero en ti hay perdón, Señor. Para eso fue derramada la sangre de tu Hijo. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias por dar un galardón a aquellos que aman tu venida, a aquellos que esperan con ansias un día verse contigo cara a cara y recibir de tu mano una corona de vida. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. En esta semana nos encomendamos a ti. Mira a cada hogar, Señor. Mira a cada hombre, mujer, joven, jovencito que está conectado, que quizás tú sabes que está cediendo, que se está dejando llevar, pero es tu hijo, Señor. Ayúdale por tu Espíritu Santo a que no ceda y a que tenga la victoria. En el precioso nombre de Jesús. Amén.